¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias. Como cada día los estamos acompañando para llevarles información de actualidad. Queremos contarles en esta apertura que tenemos 3 ediciones diarias. Esta de la mañana a las 18 con Leandro Martínez Lamer y a las 20 tenemos nuestro compacto informativo con lo más importante de la jornada y por supuesto pueden seguir minuto a minuto la información a través de la plataforma de medios agropecuarios Chacra. En una jornada gélida en la ciudad de Buenos Aires y en el centro del país, donde la sensación térmica por estas horas en la ciudad de Buenos Aires es de 1/10 bajo cero de sensación térmica y la temperatura alcanza los 0 grados en el conurbano bonaerense. Una jornada signada por algunas definiciones, al menos anticipadas, de lo que habrá de ocurrir justamente con la cuarentena obligatoria en esta zona de la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, luego de que ayer, como lo informáramos, hubiera una reunión entre el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ocasión en la que habrían llegado a un acuerdo para ir liberando por etapas algunas actividades, tanto en la ciudad como en el Gran Buenos Aires, aunque estas serían diferenciadas. Por otra parte, en el día de ayer, finalmente, y luego de anunciarse la suspensión entre los diputados de la oposición y el presidente de la Nación, en una suerte de acuerdo sobre la hora, se generó este encuentro en el cual no hubo más definiciones, excepto que la que tiene que ver con una comunicación del presidente de la Nación con los legisladores nacionales a los efectos de comunicarles su decisión, su necesidad de mantener un diálogo abierto con los distintos sectores de la sociedad frente a una situación económica que todos a esta altura ya conocemos, es compleja, no solo en la Argentina, sino también en el mundo, y con vistas a una situación pandémica que parece prolongarse en el tiempo y ante un reclamo que se vio con fuerza el pasado 9 de julio de buena parte de la sociedad acerca de definiciones sobre cómo se va a continuar con esta situación que lleva ya casi 4 meses de, entre comillas, encierro de la ciudadanía en distintos sectores. Y la otra información que acaba de ocurrir hace minutos nada más tiene que ver con justamente la decisión del gobierno de Córdoba de en algún punto copiar estas imágenes que estamos viendo de la ciudad de Buenos Aires y volver atrás en aquello que había decidido respecto de la cuarentena, abriendo la posibilidad de que hubiera reuniones familiares porque se multiplicaron una serie de casos que consideró el propio gobernador en una locución que se produjo hace apenas una hora, que esto fue por reuniones que excedieron el marco de 10 que ofrecen tanto Córdoba como Santa Fe, que se transformaron en una suerte de fiestas, de reuniones que no respetaron las distancias, por lo cual se retrocedió una fase en esta apertura que se había dado en la Docta o en la provincia mediterránea. Justamente respecto a este tema, cada día cobra más importancia saber qué es lo que está ocurriendo con el coronavirus, al menos en la Argentina. Fíjense, estamos en vivo en el Ministerio de Salud de la Nación. Estos son los números que son más que datos estadísticos. Del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 3.099 son los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer, 92,3% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 0,8% con residencia en la provincia del Chaco, 1,4% en Córdoba, 1,3% de los casos confirmados en la provincia de Entre Ríos. 9 han sido las provincias que no han confirmado casos. El total de casos confirmados en la Argentina, 103.265, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 227 casos cada 100.000 habitantes, 37 años es la mediana de edad y 7,8% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 1.926 personas han fallecido por coronavirus en la República Argentina. Tenemos una tasa de letalidad del 1,8% y la mortalidad por coronavirus asciende a 41,9 personas por cada millón de habitantes. 75 es la mediana de edad de las personas fallecidas.
El 49% de los casos está relacionado en su origen a transmisión comunitaria, la cual observamos en el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, perteneciente a la provincia de Buenos Aires. Observamos transmisión comunitaria en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranquera, Fontana, Puerto Vilelas, también en Neuquén, su capital, Plotier y Centenario, y en Río Negro, en General Roque y Chipoleti. 24 las provincias que han confirmado ya casos de coronavirus. Tenemos La Pampa con más de 14 días desde la confirmación del último caso. Son 752 las personas que se encuentran bajo cuidados en unidades de terapia intensiva a nivel nacional. El 91% de los casos internados en terapia intensiva son de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de camas por patología COVID y por no COVID, en total tenemos 52,7% de ocupación a nivel nacional, 60,8% de ocupación en el área metropolitana de Buenos Aires. 1.045 altas en el día de ayer, son los recuperados 45.467 y son el 44% del total de casos confirmados. Se han descartado casos sospechosos en lo que va de la gestión de la pandemia, 298.086 casos descartados, y esto se ha realizado en un 99,7% con test de laboratorios negativos, el resto por no cumplir criterios epidemiológicos. Los test laboratorios PCR totales realizados son 483.799. En la jornada de ayer, 9.377. Y la cantidad de test por millón de habitantes en Argentina supera los 10.661 test realizados. 25,78 el porcentaje de positividad global acumulado en promedio de todos los test que se han realizado en el país. El nivel internacional. En el mundo, 12.768.307 casos, más de 215.000 casos en la jornada de ayer. América representa el 52,2% de los casos a nivel global, con 6.669.879 casos y más de 142.900 casos en la jornada de ayer. Argentina, del total de casos americanos, representa el 1,5%, Brasil el 27,6% y Estados Unidos el 48,4%. La tasa de letalidad a nivel global, 4,4%, y a nivel americano es del 4,2%. Las personas que se han recuperado de la infección por coronavirus son 45.467, 44% del total de los casos confirmados. Las personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 son 752, 91% corresponden a ciudad y provincia de Buenos Aires. Nuestro sistema de salud en relación a su ocupación a nivel país 52,7%, en el AMBA 60,8%. Nuestro sistema de salud sigue pudiendo dar respuesta a quien necesite ser atendido por coronavirus o por cualquier otra patología. En relación al porcentaje de positividad promedio, ese 25,72 en el día de ayer fue 38,2%. 45% en Cava, 47% en Provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana de Provincia de Buenos Aires, y 20% el resto del país. La letalidad en Argentina es del 1,8% y los test por millón de habitantes son más de 10.600 en esta descentralización, expansión y el trabajo grande que están haciendo las jurisdicciones en seguir ampliando la capacidad diagnóstica. En relación a los nuevos casos, esos 3.099, hoy nuevamente el área metropolitana de Buenos Aires supera el 90%, 92,3%, y está aumentando la proporción en este día. Córdoba y Entre Ríos tienen una proporción importante del resto de los casos. De las 9 provincias que no tienen casos, es importante mencionar que siempre van variando, no son las mismas provincias. La única provincia que no presenta nuevos casos confirmados de coronavirus en los últimos 14 días es la provincia de La Pampa, y en este sentido el mensaje es a cada una de las jurisdicciones que no tienen circulación comunitaria, que no tienen
transmisión comunitaria del virus, a cada una de los departamentos, a cada integrante del equipo de salud, seguir estando muy alerta, muy atentos, no solamente para la sospecha diagnóstica, sino también para el uso del equipo de protección personal, todas las medidas de prevención, la sospecha y la toma de muestra y todos los circuitos COVID y no COVID, seguir trabajando, porque lo que estamos viendo, lo que sabemos que va a pasar es que a medida que aumente la circulación de las personas, a medida que se siga trabajando en circulación, en migración interna, a medida que siga circulando trabajadores esenciales, transportistas, es posible en cualquier momento recibir un caso sospechoso y es muy importante estar siempre alertas, tanto nuevamente para la sospecha y la detección precoz, para su control, como para que el equipo de el equipo de salud utilice el equipo de protección personal siempre y minimicemos cualquier posibilidad de infección y brote en el personal de salud. En ese sentido, dentro de las provincias que han detectado precozmente casos y dentro de las provincias con las que estamos trabajando fuertemente, Tierra del Fuego, en el día de ayer habíamos informado 6 casos nuevos en un pesquero. Anoche tuvimos contacto nuevamente con la ministra de Salud y de los 62 tripulantes del pesquero, 57 están siendo confirmados para coronavirus. Está trabajando muy fuertemente en la investigación de ese brote y todas las personas que han dado positivas están aisladas dentro del buque, así que se ha trabajado en la detección muy precoz también y no, en principio no ha... Europa pasa de las centrales térmicas de carbón a la bioenergía. Este es un anuncio que se había hecho hace por lo menos 3 años y que lentamente se fue llevando a cabo por etapas en la Unión Europea. En este caso se trata de uno de los países de España. Veamos en qué estadio se encuentra. España desconecta la mitad de sus centrales térmicas de carbón, lanzando una señal inequívoca, aunque tardía, de su apuesta por las fuentes renovables. Una transición energética que debe ser justa y equilibrada entre los países europeos. No sería muy justo que haya países de la Unión Europea que compensan a empresas por retirar su capacidad de carbón y en otros no se compensa. Claro, hay otros países como, por ejemplo, el caso de Alemania, en el que se habla de la necesidad de compensar a las empresas que cierren las centrales de carbón. Está contemplado un poco en el plan de cierre, cosa que no está sucediendo en España. Además, la transición energética requiere el compromiso de todos los sectores. El sector financiero cada vez tiene más compromisos de descarbonización y lucha contra el cambio climático, porque si no, si siguen apostando por los combustibles fósiles, esto en el futuro va a representar que tienen activos varados, lo que en inglés se denomina stranded assets. El cierre de estas centrales térmicas marca el final de una época para muchas regiones españolas, en las que miles de personas han vivido del carbón. Yo creo que en el futuro estas zonas que a lo mejor hace años nadie se paraba a ir a vivir allí, si logramos que haya una buena conectividad con fibra óptica, con el impulso que debido a la COVID-19 está teniendo el teletrabajo, va a haber más personas que van a estar dispuestas a ir a vivir a esas zonas y además tenemos sectores como la economía circular, por supuesto las energías renovables. Por tanto, yo creo que estamos adentrándonos dentro de esta transición en un nuevo modelo de desarrollo y que va a ser posible llevar a cabo en estas zonas. Unos territorios que empiezan a construir una nueva vida sin el carbón. La economía británica ha registrado una caída económica, una caída en los números, en el Producto Bruto Interno, que es histórica. Este es el informe. La economía británica sufre su mayor caída en 40 años. No se veía nada igual desde 1979, con una drástica reducción del gasto de las familias y un retroceso de todos los sectores productivos. Los datos revisados por la Oficina Nacional de Estadísticas correspondientes al primer trimestre sitúan en el 2,2% el descenso del Producto Interior Bruto del Reino Unido. Una contracción mayor de la esperada que incluye solo los primeros días del confinamiento por el coronavirus.
Una situación que ha llevado al primer ministro Boris Johnson a prometer una revolución para las infraestructuras con un plan dotado con unos 5.500 millones de euros. Este momento también nos da una oportunidad mucho mayor de ser radicales y hacer las cosas de forma diferente, para reconstruir mejor y reconstruir de forma más audaz. Vamos a liberar todo el potencial de todo el país. Haremos que este país sea más seguro, construiremos hospitales, escuelas, universidades, pero también reconstruiremos de forma más ecológica. La distribución, la restauración, los transportes y el turismo sufren una pérdida de actividad enorme. De momento, el Banco de Inglaterra ha previsto cerrar el primer semestre con una caída del 20%. Sin embargo, algunos expertos señalan que los datos del primer trimestre auguran una contracción más profunda que la prevista para el segundo trimestre. La economía del Reino Unido está en caída libre. Y mientras tanto, un estudio sobre la eurozona indica que durante el pasado mes de junio, a pesar de la pandemia y de la caída económica individual de muchos de los países que la conforman, creció la economía en la eurozona en general. La confianza de los consumidores y empresarios en la economía creció el pasado junio 8,2 puntos tanto en la eurozona como en España para alcanzar respectivamente los 75,7 y 81,3 enteros sobre una media a largo plazo de 100 puntos. Esto según el indicador de sentimiento económico publicado por la Comisión Europea. Según ese indicador, la confianza también se incrementó 8,1 puntos entre los consumidores y empresarios en el conjunto de la Unión Europea hasta los 74,8 enteros. Se trata del segundo incremento del indicador de sentimiento económico desde que el pasado marzo, con la entrada de las medidas de confinamiento provocadas por la pandemia del coronavirus, el indicador cayese desde los 105 puntos registrados en febrero de 2020 en la eurozona hasta los 58,9 registrados en abril. El pasado mayo, la confianza de los consumidores y empresarios en la economía de la eurozona llegó a los 70,1 puntos. Asimismo, el indicador de expectativas de empleo mejoró notablemente por segundo mes consecutivo. Sumó 12,7 puntos en la eurozona, llegando hasta los 82,8 y 11,9 puntos en la Unión Europea hasta los 82,7. En España, el indicador de expectativas de empleo creció de los 78 puntos registrados en mayo hasta los 87,2 de junio. Mientras tanto, hay una realidad, un día a día de los productores agropecuarios aquí en la República Argentina. Nos vamos ahora a Junín, donde siguen las tareas para la mejora de los caminos rurales. Queda claro que es interés del municipio seguir manteniendo los caminos rurales, o sea, a pesar de todo este caos que hay por la pandemia en general a nivel mundial, nacional y lo que está pasando en la provincia, los caminos se van a seguir atendiendo. Estamos con personal reducido porque hay varias personas del equipo mío que tienen condiciones médicas preexistentes por las cuales evidentemente no podían trabajar. Así que lo que estamos haciendo es trabajos puntuales, o sea, tratando de sacar adelante problemas, por ejemplo, tubos rotos de alcantarilla que cruzan un camino, que ya hemos hecho varios arreglos de eso. Tenemos una motoniveladora y una hoja de arrastre con el tractor nuevo trabajando en la zona de Morse, justamente haciendo un trabajo de cuneteo para sacar el agua, porque también tenemos ese problema de dos lagunas que se juntan y es muy complicado. O sea, no podés saltear con agua en el camino. Sí. Primero hay que hacer ese trabajo para hacer el otro después. Exactamente. Se sigue trabajando y esperemos que dentro de no mucho tiempo podamos volver a lo normal. Agradezco a los productores, que la gran mayoría de los productores entienden esta situación. O sea, los reclamos, ya te digo, son para emergencias puntuales. Pero se los atiende, ¿no? Como usted dice. Sí, se los atiende, pero, o sea, el productor también ha entendido que esto, que para el municipio de Junín es importante mantener los caminos, pero estamos en un momento de restricciones por un problema mucho mayor. No tengo restricciones económicas, o sea, sí con cuidado de ir llevándolo lo mejor posible, o sea, para no hacer grandes gastos,
pero las cosas se están haciendo y creo que el mensaje más claro es que en ningún momento he tenido una orden, digamos, del Ejecutivo de decir aflojar con esto, porque no, vamos a ir trabajando y la idea es dentro de muy poco tiempo volver a la normalidad, ¿no es cierto?, dentro de las condiciones generales lo permitan. Nos vamos ahora a la provincia de San Juan. Allí hemos podido tener el informe acerca de cómo se está trabajando en técnicas de mejora de riego. Recordemos que Mendoza y San Juan forman parte de lo que se llama la región árida, que de todos modos es productiva y agrícola. En riegos superficiales nosotros vamos a tener el mayor objetivo en la parte de riegos superficiales, ya que el 75% de la superficie cultivada hoy en día en San Juan usan riego superficial, riego por gravedad, que es básicamente la conducción del agua desde cabecera a pie a través de una pendiente. Estamos hablando de un 75%, aproximadamente se habla de 75.000 hectáreas con riego superficial, así que hay que poner hincapié en lo que es el riego superficial. El riego superficial puede tener distintas técnicas, que pueden ser surcos, pueden ser melgas o caudal discontinuos. Estos porcentajes que se ven ahí en la presentación, 65% para surco, 60% para melga y 75% para caudal discontinuo, es la eficiencia de aplicación de dichos riegos. Esta eficiencia de aplicación no es más que el agua que entra. El agua que entra es igual al agua que se almacena menos la que se pierde. Entonces esta eficiencia de aplicación es básicamente el agua que estoy aprovechando por el cultivo, el agua que es almacenable. Estamos hablando de un riego superficial, si es del 60% de la eficiencia de aplicación, estamos teniendo un 40% de pérdidas. Si estos números los llevamos a 75.000 hectáreas y estamos obteniendo eficiencias un poco más bajas, las pérdidas de agua, la verdad, son de manera importante. Así que también vamos a seguir haciendo uso de estos porcentajes de eficiencia de aplicación más adelante. Luego, para compararlo con los riegos superficiales, tenemos riegos presurizados. Dentro de los riegos presurizados tenemos por microaspersión y por goteos. Estos riegos ya son mucho más complejos y estamos hablando de eficiencias de aplicación de un 95% para lo que es goteo y de un 85% para lo que es microaspersión. Vamos a ir entrando en lo que es un riego superficial. En el siguiente gráfico vamos a ver cómo ingresa y cómo penetra el agua en el suelo y cómo es un riego superficial tradicional. En el gráfico pueden ver donde dice cabecera y pie. El recuadro verde que está ahora hasta la línea de puntos será la lámina necesaria de riego, será el agua que es aprovechada por el cultivo, el agua que debo almacenar para el cultivo. En lo que es cabecera será lo que está en la sequía regadora y se empezará a regar de cabecera a pie, tal cual un riego tradicional, y el movimiento del agua básicamente es el que muestra la siguiente figura. Empieza a entrar por cabecera, dirigiéndose al pie. En este caso sería un riego superficial sin desagüe. Se empieza a acumular el agua en el perfil y podemos ver qué pasa a la línea de puntos. Esa línea de puntos que pasa por debajo de la profundidad efectiva de raíces va a ser todo lo que estamos hablando, que va a ser el porcentaje de percolación, y ese triángulo lo vamos a denominar el triángulo de pérdidas. Todas estas técnicas, todas estas mejoras de riego en cabecera están destinadas a evitar o hacerlo de forma más pequeña este porcentaje de pérdidas por percolación, esas pérdidas que vamos a llamar triángulo de pérdida, que está por debajo de la profundidad efectiva de raíces. Como para ir viendo varios ejemplos, como para que no sea tan teórica la charla, vamos a ir viendo distintas figuras y vamos a ir viendo, por ejemplo, los distintos tipos de riego superficial, y este es un riego muy común que estamos acostumbrados a ver aquí en el Valle de Tulum, que es el riego por inundación.
Voy a poner como ejemplo en esta gráfica lo que es BIT, que es lo que más acostumbrados estamos a ver. Y bueno, vamos a trabajar los distintos tipos de riego en estos ejemplos. Por ejemplo, se utiliza mucho lo que es riego por inundación, que se riegan de 4 a 8 hileras con bordos de contención. Estos riegos deben estar bien nivelados, pero son propensos a sufrir grandes pérdidas por percolación. Estos riegos a mantos están recomendados para todo tipo de suelo, requieren de suelos bien nivelados, pueden ocasionar grandes pérdidas si el suelo no está bien nivelado y necesitamos sí o sí para realizar y tratar de hacer un riego eficiente en estos riegos por inundación o a manto, necesitamos un alto caudal, un gran caudal para hacer que el avance de riego sea menor. Y como cada día nuestro compañero de tareas, Sergio Darco, nos ofrece un compacto con las noticias salientes del interior productivo de la Argentina. Seguimos con más información, en este caso nos vamos a ir hacia la provincia de Corrientes porque allí está avanzando ya la licitación y algunas obras que tienen que ver con el puerto de Ituzaingó y también con el parque industrial de esa zona. Bueno, lo importante es que este es un parque industrial que está diseñado, que tiene un proyecto ejecutivo que lo pagamos con el Consejo Federal de Inversiones, que costaron, la inversión total del parque ronda los 40 millones de dólares para que tengamos dimensión, donde estamos generando un parque industrial hacia el futuro, donde también está diseñado las líneas férreas que pueden entrar para ensamblar con el ramal de Urquiza, que está del otro lado del río Uruguay, que podría ensamblarse con este parque industrial. Digamos, está pensado hasta el último detalle y que hoy podemos decir que estamos dando el primer paso hacia avanzar al puerto. Sabemos que el puerto acá es fundamental, de manera que toda la producción del norte de Corrientes y también de Misiones pueda salir por el puerto de Ituzaingó sin necesidad de que haya esclusado, de manera que es más barato, más económico que los puertos río arriba, y Ituzaingó está recuperando también su puerto histórico y su potencial histórico que tiene que ver con el transporte fluvial. Pero tenemos que pensar en este tipo de inversión que estamos hablando para los próximos 50 años en toda la región. Había experiencia muchísima en radar desde el exterior, pero no específicamente en este tipo de instrumento. Así que hubo que caminar bastante y equivocarse. Y bueno, fue así como que se llegó finalmente a esto. Pero se aprendió muchísimo y lo más importante es que hay un efecto de derrame muy importante, particularmente, por ejemplo, para INVAP. A partir de esto se pudieron construir, por ejemplo, los radares meteorológicos que se instalaron en los aeropuertos. O sea, no es solamente la construcción de un instrumento que ahora está volando, es todo lo que se aprendió a partir de esto y todo lo que se puede y se pudo hacer a partir de todos estos desarrollos de kilómetros. En cambio, con SAUCOM podemos detectar la humedad en el suelo de entre 150 y 800 metros, dependiendo del tipo de observación que se haga. Eso es importante porque te permite identificar la humedad del suelo intralote. Pero no solamente podés identificar la humedad del suelo, sino también podés identificar la humedad del suelo en profundidad. Y el otro producto da soporte a lo que se llama la fusariosis en el trigo. Te genera un análisis de escenario y una probabilidad y un análisis de estatus de si hay fusariosis en el campo. La fusariosis es una enfermedad que en general tiene el trigo, el maíz también la presenta, que se caracteriza porque se le deposita un hongo que se llama fusarium en la espiga del trigo. Entonces eso obviamente impacta en la producción. Y en relación a lo que hicimos con INA, generamos una guía de crecidas y pronósticos determinísticos y probabilísticos de largo y corto plazo
para las inundaciones. Nos metemos ahora en el plano internacional y en España hubo una protesta de agricultores en la zona de Valencia por algunas pestes que están produciéndose por las importaciones que vienen de Sudáfrica. Los deforma completamente y esto no tiene ninguna valía comercial, o sea, esto es para tirarlo a tierra. Bien, tenemos una plaga venida de Sudáfrica, el cotonet de Sudáfrica, que está expandiéndose, que en este momento ya genera al bolsillo de los agricultores más de 120 millones de euros, que no queremos dejar perder los campos, que queremos vivir de nuestras cosechas, que queremos precios dignos y que queremos que no crezca la mancha marrón, que es lo que va a hacer si no nos dan soluciones. Y desde luego que los gobiernos autonómico y nacional se pongan las pilas. Queremos vivir del campo y no queremos morir en el campo. Que estos frutos deformados no van a ir al almacén y por lo tanto no se van a recolectar tampoco en campo y va a haber ahí, se va a requerir menos mano de obra para la confección y trabajo para exportar nuestras naranjas, que sea obligatoria el tratamiento en frío a todos los contingentes citrícolas que vengan al bloque europeo. Al Ministerio estamos pidiéndole ayudas directas para compensar los daños de este año y ayudas para financiar el programa de sanidad vegetal de la comunidad autónoma. Somos un sector esencial, como ha quedado demostrado en esta crisis sanitaria, y por lo tanto pedimos al Consejo que de una vez por todas destine más recursos. Y en el marco del acuerdo Unión Europea-Mercosur que se rubricó durante la gestión anterior y que sigue su curso, los ganaderos del bloque comunitario europeo siguen con su reclamo, puntualizando que la rúbrica final de este convenio entre ambos bloques económicos podría provocar pérdidas en el sector de la ganadería, considerando que Argentina y Brasil de manera conjunta podrían literalmente invadir el consumo de allí. Así no va. Frenen el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Representan a 60 organizaciones no gubernamentales, ambientalistas y del sector agrícola, entre otras. Alemania asume la presidencia del Consejo de la EU y se propone impulsar un proceso de ratificación que no viene con viento a favor. Buena parte de los argumentos de los críticos son de carácter ambiental. El acuerdo EU-Mercosur aumentará las importaciones de carne vacuna, soya y bioetanol. Carne, soya y bioetanol son los grandes impulsores de la deforestación, corresponsables de los incendios. El acuerdo reforzará esa tendencia y por eso va en los hechos contra la protección del clima. Existe un capítulo sobre sostenibilidad, pero de difícil aplicación. Por eso lo rechazamos. Una amenaza para la ganadería europea. Así ve el acuerdo el sector, que expresó su rechazo desde un principio. Las autoridades aseguran que los estándares sanitarios y ambientales vigentes se aplicarán también a los productos del Mercosur y que el sistema de cuotas evitará un aluvión de importaciones. Los productores no lo ven así. Ya nos encontramos en una situación de sobreproducción, con precios a la baja. Si ingresa aún más carne, la presión sobre los precios aumentará. Por otro lado, aquí se está intentando ir hacia una ganadería mejor desde el punto de vista del bienestar animal. Eso cuesta más dinero. Es una contradicción. Los países del Mercosur y del resto de Sudamérica son muy dependientes de sus exportaciones de productos primarios y el reclamo a Europa para que abra sus mercados lleva décadas. Las organizaciones del agro dicen que no se oponen al comercio, pero que otro acuerdo es posible. Queremos importaciones de calidad. Nuestro comercio no lo es. Las condiciones de producción a veces son violatorias de los derechos humanos. Queremos un comercio calificado, precios justos, condiciones laborales justas, protección del clima, biodiversidad. El mundo ya no es el mismo que el de hace un año, cuando se destrabaron las negociaciones, y el rechazo de varios parlamentos europeos se da por descontado.
Tal vez hoy frente a la Cancillería en Berlín no hayan sido muchos los que protestaban, pero el camino a la ratificación no será un paseo. Y como lo hacemos habitualmente, vamos a irnos a la pausa con una serie de imágenes que reflejan claramente cómo el mundo está viviendo esta pandemia. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Volkswagen. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En momentos donde necesitamos crecer y potenciarnos, es cuando necesitamos una mano de confianza. En La Tijereta te acompañamos en cada paso con genética de calidad, estabilidad y confianza necesaria para hacer que tu campo sea mucho más rentable.
Una mano de confianza cerca tuyo, siempre. La Tijereta. Decisiones rentables. Contacta a tu red selecta. Poniendo el foco en las economías regionales, la diputada nacional Alicia Fregonese presentó un proyecto de ley que incluye toda una serie de beneficios para los productores que se desempeñan en las economías regionales, que tiene que ver con algunas cuestiones impositivas, otras de carga laboral. Nuestro compañero de tareas, Leandro Martínez Lamra, ayer por la noche conversaba con ella. Revivimos ese momento. Alicia, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, aquí estamos para preguntarle entonces, en principio, cómo evalúan ustedes, en principio, cuáles son los datos, los detalles de estos proyectos que están presentando para las economías regionales, para pymes. Sabemos que son sectores que están muy vapuleados en este contexto de pandemia. Ya lo venían antes, así que imaginamos cómo está la situación ahora, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, la pandemia es una catástrofe que a nosotros nos va a impactar sobre todo, no solamente en lo sanitario, que es terrible, sino también en lo económico. Y que justamente lo que le pedimos siempre al Ejecutivo es que tenemos que empezar a programar y ver cómo de manera conjunta, con el apoyo de toda la oposición, podemos pensar distintas acciones y leyes para ayudar a todas las pymes, a todas las empresas a poder salir adelante. Porque cuando hablamos de empresas, estamos hablando de pymes también, y estamos hablando de las empresas más grandes, que son las que compran también la producción, empresas más chicas, que serían las que se verían beneficiadas. Un poco el proyecto, nosotros hicimos un proyecto de economías regionales, pero junto al bloque y a veces con el interbloque, también hicimos siempre propuestas entendiendo la importancia de acompañar al Ejecutivo con ideas, primero para transitar la emergencia durante la pandemia y después la pospandemia. Hoy hay muchos proyectos que presentamos como bloque, presentamos paquetes de proyectos, y el despacho nuestro elaboró el proyecto de economías regionales. En ese proyecto de economías regionales nosotros tomamos otros proyectos y proyectos que habíamos presentado durante la gestión también, y recuperamos cosas que se hicieron durante la gestión que se dieron de baja. Por empezar, el mínimo no imponible, la actualización del mínimo no imponible, que para la empresa, las economías regionales, fue muy importante. Después, otro tema es, por ejemplo, como el tipo de contrato laboral que existe en las economías regionales es más vale temporario, que no pierdan la posibilidad de tener el acceso a todos los beneficios sociales que hoy deberían tener, y que siempre es una complicación en todo este tipo de empresas, en todas las pymes, en las economías regionales, que muchas veces son como contratos temporarios y después ellos no tienen acceso a, a UH, que debería ser universal, o a todas las distintas medidas que tomó el Poder Ejecutivo para paliar justamente esta situación. Por otro lado, lo que entendemos es que las economías regionales, para poder seguir adelante, entendiendo que hay una componente altísimo exportable, necesitan no tener los derechos de exportación. Entonces, lo que estamos pidiendo es que directamente se saquen los derechos de exportación a las pymes. Otro de las propuestas que estamos haciendo en este proyecto es justamente que bajen el 50% las alícuotas del IVA para todo lo que es energía, gas y agua, que en algunas provincias complica muchísimo todo lo que es la parte de agregado de valor y economías regionales. Y entendemos que es muy importante lo que se puede hacer por la economía regional, que yo vivo en Entre Ríos, hay economías que son muy importantes, todas las que es citricultura, por supuesto la vitivinicultura en Mendoza, en San Juan, peras y manzanas. Todo esto impactaría más de 45 producciones y además eso representa 25.000 empresas.
y son 250.000 empleos directos, formales. O sea, más todo lo otro que viene, ¿no? Que puede llevar, que también arrastra la economía regional. Así que nosotros estamos con este proyecto, lo que esperamos, al igual que con todos los proyectos, que el Ejecutivo o el oficialismo entiendan que estos son proyectos realmente para trabajar justamente para reactivar la producción y para reactivar todas las pymes, que sabemos que van a pasar por un momento terriblemente difícil. Y hoy más que nunca debemos garantizar herramientas para que puedan volver a reactivarse, ¿no? Totalmente. Ustedes tienen, digamos, han hecho un sondeo, han conversado con el oficialismo para ver de qué manera se puede llegar a aprobar este tipo de proyectos y si es viable, digamos, aprobarlo en el Congreso. Nosotros lo que dijimos, como estamos funcionando de manera remota, por ejemplo, el proyecto de economías regionales que presentamos nosotros es compartido con otro proyecto de economías regionales que presentó el oficialismo. Cuando nosotros podamos realizar y llevarlo a comisión, lo vamos a discutir. La dificultad que tiene es que todos los temas que son sensibles, nosotros desde Juntos por el Cambio lo que decimos es que deberíamos trabajarlo en comisiones o sesiones que fueran presenciales. Es muy difícil sostener una discusión en una sesión remota. Por eso entendemos que hay proyectos que se van a poder tratar ahora y hay proyectos que no. Y para esto tenemos que llegar a los consensos con el oficialismo. En algunos proyectos lo logramos, no en todos. ¿Cuándo se van a volver a las sesiones 100% presenciales? Y nosotros, vos sabés que el protocolo de sesiones remotas se había hecho, caducó, terminó, era por 30 días, y ahora tenemos que de vuelta volver a llegar a aprobar un protocolo de sesión remota. Entonces ahí es lo que se está trabajando en el Congreso para ver de qué manera vamos a volver a sesionar. Entendiendo que sí o sí el Congreso no se puede cerrar, entendiendo que hay que guardar la distancia y que en ciento tantos legisladores es muy difícil mantener la distancia en el recinto, ¿no? Y además que ya tuvimos contagios de diputados y contagios en el personal en la Cámara. O sea que ustedes no van a votar a favor de que por ahora haya sesiones presenciales. Nosotros nos encantaría tener sesiones presenciales. Nos encantaría porque creemos que hay muchos temas que tenemos que debatir, sí o sí. Hay muchísimos temas que tenemos que trabajar. El tema es cómo poder llegar a un consenso para trabajar estos temas que son tan álgidos o temas que son tan medulares en una sesión virtual. Por eso es que nosotros queremos ir a la sesión presencial, pero mientras que no exista esa posibilidad, tenemos que tratar de llegar al mejor acuerdo para poder discutir los temas de manera remota. Diputado, usted dijo que, bueno, le han presentado al oficialismo, varios proyectos, ¿no? Fíjese que en el caso de Vicentín, estoy viendo que Fernández, el presidente de la Nación, dijo que no le habían presentado otros proyectos. Seguramente me escuchó hace un ratito hablar sobre esto, respecto de la estatización de Vicentín, y que creyó el presidente que iban todos a salir a festejar. ¿Qué opina? Lo que creemos es que nosotros, para empezar, lo que sí estamos diciendo y que pedimos por favor es que tiene que respetarse, porque hay una ley de quiebra que debe cumplirse, y el juez Lorenzini muy valientemente defendió la división de poderes y cumplió con lo que establece la ley de concursos y quiebras. Me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es que dejar que actúe la justicia. De ninguna manera nosotros podemos avanzar sobre un proceso que está en curso y que hay un juez a cargo, más allá de si está bien o está mal que Vicentín haya hecho lo que haya hecho. Nosotros tenemos que respetar la decisión de un juez, y lo que tenemos que respetar es que hoy esto está en un proceso concursal, ¿no? Sí, sí. ¿Hay una distancia entre lo que piensa el gobierno y lo que está pasando en el campo? Digo, porque también dice que pensó que iban a salir a festejar, pero todo lo contrario, diputadas, salieron a protestar justamente por la decisión del gobierno. En realidad lo que creo que también tiene que ver con el banderazo, yo creo que
y vos conocés la producción agropecuaria, los productores agropecuarios que arriesgan día a día su capital, ¿sí? Y que en realidad lo que entienden es que necesitan reglas claras, que se necesita seguridad jurídica, ¿sí? Y que si no hay seguridad jurídica no va a haber inversión, y si no hay inversión no va a haber crecimiento y no va a haber desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Reglas claras. Entonces, lo de Vicentín para los productores no es una buena noticia, porque tampoco es una buena noticia para la inversión, que un ejecutivo decida expropiar, intervenir en una empresa privada y expropiar. Porque entonces, de la misma manera que quiere expropiar Vicentín, por ahí puede expropiar otra cosa, ¿sí? Totalmente. Y hoy, la realidad es que como hay tantas pymes que van a estar muy mal, bueno, genera esa duda. Y esa duda para un momento tan difícil como el nuestro no tiene que estar. Nosotros tenemos que generar confianza. Y la gente que invierte tiene que tener confianza. Si no, no va a haber inversión. No es una buena señal. Diputada, ¿cómo evalúan ustedes en su espacio las actitudes del gobierno o las medidas que está tomando el gobierno? Hablamos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad, con respecto a los ataques al campo. Cerca de 70, 80 prácticamente ataques a silobolsas, campos quemados, que continúan, ¿no? ¿Cómo está trabajando el gobierno? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Y el gobierno, bueno, presentó un proyecto, nosotros presentamos otro proyecto, mejor dicho, el ex ministro Burjaile presentó un proyecto que es de modificación de un artículo del Código Penal, donde incluye el vandalismo como una figura punible, ¿no? Y la rotura de bolsas y los incendios. Nosotros lo que creemos es que tiene que haber, por empezar, ¿te acordás cuando durante nuestra gestión nosotros se creó cosecha segura? Cosecha segura claro. Es un ejemplo. Eso fue un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque se detectó que había una situación, que las filas que se hacían y las colas de camiones de días en los puertos generaban por ahí hechos de violencia y robo. Bueno, ¿qué es lo que se hizo? Se organizaron turnos, se organizaron protocolos, y ahí intervino la jurisdicción con todos los actores. Bueno, eso es lo que tiene que haber. Tienen que haber protocolos y tiene que haber mucho diálogo. Tiene que haber diálogo entre los productores, entre el ejecutivo, las gremiales. Acá tienen que estar todos siendo parte. ¿Y el gobierno está actuando bien, digamos? ¿Hizo caso, por lo menos se hizo cargo de lo que está pasando en el país? Yo te puedo decir que en Entre Ríos hoy las brigadas están como más atentas. Lo que sí es como que existe mucho temor, porque también se mezcla esto con lo político. Entonces lo que necesitamos nosotros es tranquilizar al productor y que además se genere un buen vínculo con las autoridades. Y en ese sentido lo que yo creo que hay que hacer es fortalecer la comunicación. Que haya, así como hay un protocolo de denuncia y un seguimiento, que haya un protocolo de actuación y que se pueda comunicar al productor para bajar esa angustia que tiene en un momento tan difícil y donde todos los días nos desayunamos con alguna medida nueva que puede ir en contra de la producción, ¿no? Totalmente. Le cambio de tema, diputada. ¿Cómo evalúan ustedes en su espacio la salida de la cuarentena que va en principio hasta el viernes y cómo será la flexibilización en el AMBA y en el resto del país, ¿no? De cara a las próximas fases. Yo creo, mira, nosotros estamos trabajando, justo ahora tengo una reunión a las 7 de la tarde, nosotros... uno de mis temas es el tema de educación. Yo trabajo mucho en educación rural y estamos viendo lo que va a ser el regreso a la escuela. En ese sentido, el Ministerio de Educación de la Nación aprobó en el Consejo Federal un protocolo de la vuelta a la escuela. Pero lo que planteó con mucha sabiduría el Consejo Federal es que cada provincia tiene que ajustar ese protocolo a su realidad. Porque un protocolo de nación no puede contemplar todas las excepciones, claro, todas las realidades. Yo creo que de la misma manera, cuando estamos hablando de la salida de la pandemia, lo que tiene que haber es un gran trabajo de las provincias y las jurisdicciones y de los gobiernos provinciales con naciones y con los municipios para apoyar la salida de la pandemia. Hoy, con esta crisis, muchos gobiernos provinciales están dejando muy solo a los municipios, a los intendentes, haciéndose cargo de todos los temas que tienen que ver con el COVID y también eso genera como muchísima angustia porque
necesitan los municipios del apoyo para, por ejemplo, tener las herramientas en los hospitales, para poder ver cómo vamos a hacer con el regreso a la escuela. El regreso a la escuela va a ser muy complejo, por ejemplo. Entonces Totalmente. ¿Y cómo están en función de los distintos ámbitos, digamos, de cómo se va, consensuando y demás? ¿Cómo está la relación para ese avance entre el oficialismo y la oposición en este momento? Yo creo que lo que se necesita imperiosamente es un diálogo, que hasta ahora no lo hemos podido encontrar. De la misma manera que se convocó a la oposición cuando empezamos en el ASPO, ¿no? El aislamiento social preventivo obligatorio, y nosotros apoyamos porque somos una oposición responsable y que entendemos que esto es algo que es una catástrofe impensable, que nunca, que tal vez no estábamos preparados. Bueno, de la misma manera que se consulte y se pide el apoyo de la oposición para esto, tienen que tiene el oficialismo que involucrar a la oposición en una mesa de diálogo para poder salir de esta crisis económica que tal vez va a ser la crisis histórica más grande del país, ¿no? Entonces, ¿por qué no se da ese diálogo? Estamos esperando eso. Hoy hay una reunión, en este momento ya estaría terminando la reunión de los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio con el presidente de la Nación y con Sergio Massa. Ustedes habían rechazado la posibilidad de que hubiera otros frentes. Ustedes querían estar solo con el presidente Fernández. Esto finalmente se dio. Eso se dio, nosotros no es que rechazamos, nosotros lo que entendemos es que nosotros tenemos tal vez ideas distintas, que después vamos a tener que estar todos juntos, pero en un primer encuentro, nosotros no queremos que esto sea una foto, nosotros lo que queremos es que sea una reunión constructiva y que se avance en alguna estrategia de una formación de una mesa, de diálogo, en donde todos podamos aportar. Entonces me parece que es importante que cada espacio tenga su lugar y su encuentro con la presidencia, y que a partir de eso después se cree una gran mesa donde se sienten todos. Pero me parece que es muy difícil en su primer encuentro participar todos y poder llegar a acuerdos. Yo creo que esto es una reunión inicial. ¿Cree que hay una fractura dentro del gobierno? Por un lado Cristina Fernández, por otro el presidente. Y a veces uno piensa que, viste, salen con una cosa y después van para atrás, salen con otra, después van para atrás. Entonces en ese ir es como que no existe tal vez una unión de pensamientos pero bueno, es el partido oficialista y yo creo que tienen la gran responsabilidad de estar todos juntos porque hoy son gobierno, ¿no? Y en la oposición, puntualmente en Juntos por el Cambio, ¿hay alguna fractura? No, yo creo que lo mismo que puede ser, nosotros somos, es un frente formado por distintos partidos políticos, donde hay distintas visiones. Y yo creo, y tal vez vos como periodista lo sabés, yo creo sinceramente en que las distintas visiones, mientras tengamos el mismo objetivo y compartimos los mismos valores, las distintas visiones lo que hacen es siempre enriquecer. Yo creo que cuando todos los que pensamos iguales tenemos una decisión, estamos dejando de mirar la riqueza que puede aportar el otro que piensa diferente. Tenemos distintas personalidades y distintos roles, y todos pueden cooperar. Y de eso yo creo que salen las mejores decisiones. Yo no tengo miedo a las discusiones. Diputada, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy amable. Vamos ahora a actualizar los datos del tiempo con imágenes de la ciudad de Buenos Aires en una mañana gélida, al menos en el AMBA, donde efectivamente, como lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional, una ola polar está cubriendo no solo la Patagonia, donde se están registrando intensas nevadas, sino que también está abarcando lo que es el sudoeste, el sudeste y el centro de la provincia de Buenos Aires. La temperatura máxima prevista para el día de hoy es de 12 grados y la mínima alcanzó en la ciudad de Buenos Aires en la madrugada de hoy, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, los 4 grados bajo cero. La temperatura alcanzó hoy los 4 grados bajo cero, mientras que la máxima
alcanzará los 12 grados centígrados. Para el día de mañana miércoles, la mínima prevista es 1 grado bajo cero, la máxima 14 grados centígrados, con el cielo soleado, descartando las precipitaciones que en el día de ayer se preveían para hoy. Cielo soleado y muy frío durante esta jornada. Y justamente en el día de ayer, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en una entrevista que ofreció a FM La Patriada, dio cuenta de uno de los temas que tienen vínculo directo con el sector agropecuario, y es Vicentín. Allí el presidente de la Nación señaló: yo no soy un loquito que está con la chequera, así lo puntualizó el presidente Alberto Fernández, expropiando todo lo que va a mi paso. Puntualizó que él consideró que anunciar la expropiación de Vicentín iba a generar alegría en la población, y que considera que el común denominador de la gente no conoce la real situación financiera en la que se encuentra esta, a la que calificó como una de las empresas agroexportadoras más grandes de la Argentina. Dijo que inmediatamente después de conocer la reacción del común de la gente y de los productores agropecuarios, él había pedido que le ofrecieran alternativas, y subrayó: sigo esperando, pero utilizó el verbo equivocarse, lo hizo de manera pronominal, dijo: me equivoqué, en cierto punto haciéndose responsable de la decisión que se adoptó respecto de la expropiación. Por otra parte, en el día de ayer también se conoció el viaje de Mauricio Macri regresando a la República Argentina desde Paraguay, razón por la cual ahora deberá mantener 14 días de cuarentena. Señaló que allí se encontró con el presidente de ese país, y que la intención es formar una suerte de grupo de presidentes y expresidentes que tienen una visión política, económica de la realidad similar, pero a su vez muy diferente del presidente Alberto Fernández. Para ello, señaló el ex titular del Ejecutivo Nacional, Mauricio Macri, estuvo en Paraguay. Reiteramos entonces, jornada fría en la ciudad de Buenos Aires, en toda la Patagonia y en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Final para esta edición de Noticias. Nos vamos a reencontrar con nuestro compañero de tareas, Leandro Martínez, hoy a partir de las 18. No pueden perderse esa edición, porque estará conversando en vivo con María Victoria Sorraquín, una mujer que es una experta en educación y quien asegura a la fecha que las escuelas rurales están en condiciones de regresar con protocolo y de manera escalonada a las clases presenciales. Allí explicará en el diálogo que mantendrá en vivo con Leandro Martínez por qué afirma esto una mujer que es experta en esa materia y que tiene una vasta trayectoria en la ejecución de planes vinculados con la educación agropecuaria y escuelas rurales. Y por supuesto a las 20 el compacto de noticias, y todos los días la información en la plataforma de medios Chacra. Como siempre, muchísimas gracias.